terminamos Tempra y ya le damos curso a que vayan a seguir estudiando. Bueno, apago el celular, disculpen por el ruido. Bueno, hoy nos toca el TP35 de sentidos especiales. Yo creo que el próximo TP también lo vamos a hacer nosotros, que creo que es músculo. Va a ser cortito de al pie, le voy a detallar básicamente los punto por punto y dónde pueden buscar la información. Yo creo que esto, viendo internet y YouTube, hay como varios canales de cátedras de fisiología que lo explican súper bien. Creo que si uno se pone a investigar esto, es fácilmente entendible. Posiblemente lo que se tengan que ustedes ir evaluando es la parte más bioquímica y molecular, pero nosotros estamos viendo desde el punto de vista clínico cómo se evalúan los sentidos especiales, ¿no? Y este es el primer laboratorio, y la idea con el laboratorio es hacer una evaluación del sistema visual. Entiendan que para la evaluación del sistema visual se hacen varios tests, que hoy por hoy lo que vamos a mostrar posiblemente esté obsoleto y ya hayan aparatos o aparatología en la cual ya te permita evaluar diferentes otras aparatología y tecnología en la cual te permiten ser mucho más sencillo el tema de la evaluación del sistema visual, ¿no? La agudeza visual se mide a través de optometría, bueno, en realidad es como se hace la optometría, ¿no? Y la optometría ahí lo tenemos, y acá van a ver diferentes tipos de optómetros, en los cuales en el medio tenemos las letras, y para aquellas personas que no saben leer ni escribir, es para dónde apuntan los palitos, y para aquellas personas que no sepan, sean sordomudos, también tenemos la posibilidad de eso. Y lo que evalúa la optometría es la agudeza visual, que la agudeza visual la tenemos definida ahí como cuando la persona es capaz de discernir dos contornos nítidos separados a una distancia mínima de 1.7 milímetros desde una distancia de 20 pies, que son aproximadamente 6 metros. Esa es la agudeza visual, y ahí tenemos los optotipos, y dependiendo de cuánto una persona se lo vaya haciendo, uno puede decir que tiene una visión en 1 en 20, 1 en 10, o 20 en 20, o 10 en 20, ¿bien? Si vemos, volviendo un poquito para atrás, que explica básicamente la evaluación, es que se requiere un voluntario o un operador ubicado en una habitación oscura, que se lleva a cabo con la evaluación de un optotipo retroiluminado, y un voluntario ubicado cómodamente a una distancia de 2.5 o 5 metros según el optotipo, que te lo detalla el mismo optotipo ahí a cuánto te tiene que poner, y se examina las letras más chicas, de las cuales se examinan las letras más chicas. Esa es la capacidad de discernir dos puntos de 1. En este caso a 20 pies, o sea, de 6 metros, 1.75 milímetros. Tienen que entender que esto se hace un ojo con el otro ojo, o sea, se tapa un ojo primero el izquierdo, después el derecho se tapa el derecho, y eso permite ver cuál es la agudeza visual de cada ojo. Si uno lo hace con los dos ojos, lo que uno puede llegar a estar pasando es que hay siempre diferencia entre ojo y ojo, y lo que uno puede estar entendiendo es corrección del ojo bueno con respecto al que es menos bueno, ¿no? Entonces siempre se hace ojo por separado, y después, si ustedes ya lo han hecho, seguramente más de uno lo hayan hecho y les han hecho hacer esto, se le va corrigiendo
dependiendo del tipo de trastorno que tienen, si no tienen una agudeza visual perfecta. Después tenemos la visión en colores, y todo esto está evaluando en algún punto las diferentes características de la retina, ¿no? La agudeza visual está yendo al punto específico que es la fobia, que es el lugar de mayor nitidez, donde hay mayor concentración por milímetro cuadrado de estos elementos, conos y bastones, entonces eso te permite saber la agudeza puntual entre punto y punto. Después, ahora vamos a pasar a ver las tablas del test de Ishihara, que lo que te permite distinguir es a ver, te permite evaluar si pueden discernir colores o no. Acuérdense que los trastornos de daltonismo, que son más frecuentes en varones, en el sexo masculino, tienen alteraciones en el reconocimiento desde la retina para distinguir ciertos colores. Los conos van a venir en 3 colores, que son el rojo, el azul y el verde, dependiendo de la sustancia que tengan, y la sustancia cromática que tengan, y lo que pueden ver nítidamente, que ahí tenemos dos ejemplos de las tablas de Ishihara o del test de Ishihara, es que en el izquierdo se distingue el 12 con un color anaranjado, para ver si pueden distinguir el color con tintes rojos, o el lado derecho están evaluando el color verde y ver si se puede obtener el número 5, ¿no? Si esto no lo pueden distinguir, los pacientes que tengan trastorno cromático del color verde, por ejemplo, en la tabla derecha, no van a poder ver el número 5. Y es así como se mide. Tienen cada test de Ishihara tienen con un libro que tiene más de un número en cada color, y eso hace que puedan evaluarlo de diferentes formas. Y bueno, en fin, la idea es que puedan distinguir la visión cromática, poder distinguir los diferentes colores, y entiendan que los conos se encuentran en la fobia, que es donde hay la mayor concentración de conos casi exclusivamente, y por el resto de la retina se ve en blanco y negro, ¿no? Que son los bastones. Como mnemotecnia, para que ustedes no se pierdan, los conos son los que ven en colores, los bastones en blanco y negro. La C de color y la B de blanco y negro. La deficiencia, ¿por qué se puede? Bueno, porque hay diferentes sustancias en las cuales tenés la eritroxina, si no mal recuerdo, y bueno, las otras dos no me acuerdo el nombre puntual, pero son las sustancias en las cuales se distinguen y son las que se activan con el rayo o la frecuencia de onda de diferentes colores. Cuanto más larga es más rojo, y cuanto menos se va hacia el verde. Después, el campo visual es otra función de lo que se puede obtener. No evalúa la agudeza visual, tampoco evalúa la visión en colores, pero ve el campo visual, ve cómo está funcionando toda la retina. ¿Bien? Como se puede ver ahí abajo, lo que uno puede llegar a obtener son los diferentes trastornos que uno puede obtener si tenés un campo visual alterado, si tenés alguna lesión en el nervio óptico. ¿Bien? Entiendan que toda la evaluación visual va por partes, y una ve cómo está la fobia, que es la agudeza visual. La otra visión es la visión en colores, que también determina la fobia, y después pasamos al conducto nervioso, o a la parte nerviosa de la visión, que son
el nervio óptico, ¿no? Y si ustedes ven a mano derecha, el nervio óptico tiene ese recorrido en el cual podemos ver los diferentes trastornos, si ocurre alguna alteración en alguna parte del recorrido del nervio óptico. Fíjense, si ustedes encuentran una lesión aquí, la visión que no van a poder tener, si esto, acá no tenemos derecho e izquierdo, ¿no? Pero si nosotros estamos viéndolo desde arriba, este es el ojo derecho y este es el ojo izquierdo, ¿ves? No, está al revés, ¿ves? Acá tenemos campo visual derecho y campo visual izquierdo. Lo que nos va a pasar a nosotros, si nosotros tenemos una lesión acá, es la alteración número 2, ¿bien? Si nosotros tenemos vamos primero a la alteración número 1. Si nosotros tenemos un daño en el ojo, nuestra visión va a ser, del derecho no vamos a ver nada y del izquierdo vamos a poder ver todo el ojo. Si nosotros tenemos una alteración por detrás o al inicio del nervio óptico, por detrás de la retina, nuestra visión va a ser como en túnel, que no vamos a poder ver la parte temporal izquierda y tampoco vamos a poder ver la parte temporal derecha. En caso de que la lesión ocurra en el quiasma óptico, nuestro problema van a ser, que acá no se ve, pero sí se ve acá, este tipo de lesión, que se va a alterar la lesión temporal izquierda y la lesión nasal izquierda. Y después empiezan a ver los otros tipos de alteraciones que uno puede llegar a observar con las lesiones en la zona 3, si pasan en una parte del radículo las radiaciones ópticas, y si nosotros tenemos alguna alteración a nivel de la corteza visual, podemos llegar a tener este tipo de lesión. ¿Está? Eso es la evaluación del campo óptico. La otra forma, pueden escanear este QR, que es cómo se hace la evaluación de los movimientos oculares. Es muy sencillo, está de una cátedra de, no sé si, de medicina de fisiología de algún país centroamericano, no sé si es de México. Que fíjense que lo que se hace es examinar el ojo y uno le pide que siga un objeto, ¿bien? Que siga un objeto hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, y uno permite ver cómo es el movimiento ocular, y ahí lo que uno está evaluando son 2 o 3 cosas. Primero está evaluando la respuesta muscular, pero además está evaluando la inervación de los pares que implican el movimiento ocular. ¿Está? Evalúan el sexto par, el tercer par y el cuarto par. ¿Bien? Esos son los pares craneales que ustedes están evaluando, y además no solamente evalúan de cada ojo por separado, sino cómo se mueven en conjunto, y si hay alguna alteración en alguno de los nervios en el movimiento. ¿Bien? Y pueden determinar cuál es el que se está afectado. Si ustedes se fijan acá en la tabla 1, fíjense cuál es el movimiento que se encarga cada músculo y por quién está inervado. Por ejemplo, el recto lateral, el sexto par, que es el motor ocular externo, ¿qué hace? La abducción, movimiento hacia afuera. ¿Bien? El recto RM, bueno, el recto medial, perdón, el recto superior, el recto inferior y el oblicuo inferior se están inervados por el sexto par. Y acá tienen las diferentes acciones que hace cada nervio y cada músculo. Y después tenés el oblicuo superior, que es el patético, si no mal recuerdo, de anatomía, que la cursé hace 15 años. No, ya van 20. Tomá. Eso lo aprendí en anatomía. Que la función o la acción que hace el oblicuo superior. Chequeen ese videito que está bueno. Después, los reflejos fotomotor y de acomodación, también ahí fíjense en ese otro QR cómo se hace, ¿no? Es muy difícil mostrarle en un PowerPoint cómo se puede llegar a hacer el reflejo fotomotor,
es mucho más fácil verlo, y ustedes si lo ven, y ahí me parece que es de otra cátedra de fisiología, se puede ver bien y te lo explican fantástico. El reflejo fotomotor directo y el indirecto se llama consensual, es cuando uno ilumina la retina y a través del famoso recorrido a través del nervio óptico va hacia el núcleo Westin-Sternfall, ahí el locular, y en el nervio libera fibras parasimpáticas para inervar el músculo del iris. Y eso permite que se haya una miosis. Al iluminar la retina, lo que genera un efecto es cerrar, o sea, hacer una miosis dentro de la retina. Y ese efecto, si uno lo ilumina en un ojo derecho, supongamos, ese ojo derecho va a tener una miosis de forma casi instantánea, pero con un retardo de milisegundos o segundos, lo va a ver ese mismo reflejo del lado izquierdo, que por eso se llama consensual. ¿Por qué? Porque esas fibras que vienen desde el nervio óptico hacen sinapsis a nivel de los núcleos parasimpáticos del núcleo Westin-Sternfall, que ustedes ya lo conocen y que ya los han estudiado, y van a inervar a cada ojo por separado, tanto al izquierdo como al derecho. Si ustedes iluminan el derecho, lo van a ver el reflejo fotomotor más rápido en el derecho, y en el izquierdo lo van a ver con un leve retardo de milisegundos, que también sucede lo mismo. Esto se debe a que es un reflejo del tipo defensivo, en el cual, para que si uno tiene una iluminación abrupta, el ojo se acomode rápido y no pierda visión. Después tenemos la oftalmoscopía, que la oftalmoscopía lo que quiere ver, no quiere ver la funcionalidad, porque hasta ahora estamos viendo la funcionalidad tanto de la retina, del nervio óptico, de cómo funcionan cómo funciona la visión de colores, cómo funcionan algunos otros nervios del sistema autónomo. Lo que queremos ver ahora es cómo se ve el ojo y cómo se ve la retina y si hay alguna alteración. Acuérdense que el oftalmoscopio tiene su técnica. Esto no debe ser una oftalmoscopía tradicional como ven acá arriba a la izquierda, que es más compleja y la verdad que no se ve tan claro como esto. Y si ustedes se ven el estado de la retina, cómo son los diferentes sitios de la retina donde nosotros estudiamos, y si se pueden ver la mácula, la fovea, que es el punto donde mayor agudeza visual nosotros tenemos y donde se encuentran la mayor cantidad de conos, y que todo el resto, acuérdense que es la visión blanco y negro. Después tenemos las arterias y las venas y su distribución, y luego acá hacia la derecha, en la porción nasal, ustedes ven la excavación fisiológica, que es la salida del nervio óptico. ¿Tá? No se olviden que la retina es una extensión del nervio óptico. Luego, para evaluar del sistema auditivo, el sistema auditivo tiene, obviamente que estos son dos test que es algo muy básico de cómo está funcionando mínimamente el sistema auditivo. Acuérdense que el sistema auditivo tiene como 3 componentes. Pasás de un componente aéreo a un componente mecánico, que es el transductor de todo eso, es el oído medio, que a través de los huesecillos del oído medio se transmite a un efecto mecánico de bombeo o de pistoneo de endolinfa, y ese endolinfa que se empieza a mover dependiendo de la frecuencia y de la fuerza con que se mide, va a empezar a mover en el órgano de Corti alguna de esas proteínas, y se empiezan a activar con los cilios, y eso te permite saber en qué frecuencia vos estás de
en qué frecuencia, en qué hertz vos estás escuchando, ¿no? Y ese cambio, y después pasamos a un fenómeno químico-eléctrico, que es la descarga y la despolarización del nervio óptico para ir a la corteza auditiva. Entonces, el oído, acuérdense que es un gran traductor, que inicialmente el pabellón de la oreja es como un concentrador de los sonidos, y que ese concentrador de los sonidos lo conduce a través del conducto auditivo, que se va hacia el tímpano empieza a traducir, empieza a hacer un pistoneo, y ese pistoneo lo produce a través de los huesecillos y empieza a mover la endolinfa. Y dependiendo con la fuerza o el ritmo, son los hertz en donde vos te vas a ir moviendo, o la frecuencia en la que vos te vas a ir moviendo, y son la intensidad o los graves o los agudos de los sonidos. Una forma muy sencilla para no irse a una audiometría, y que uno pueda hacer muy sencillamente, es ver cómo está, no te digo qué nivel de audición uno tiene, pero cómo está mínimamente tanto la audición mecánica, cómo está mínimamente la audición nerviosa, y cómo está la audición aérea, o sea, la parte aérea de la audición. Y para eso hay dos tests, que llaman uno de test de Ring y otro test de Weber, en los cuales se utiliza un diapasón, y que ese diapasón ustedes lo conocen, lo vieron, que se golpea con la mano de forma seca y empieza a vibrar, que cada diapasón tiene un hertz, tiene una frecuencia, y que dependiendo de esa frecuencia es cuánto más o menos vibra a lo largo del tiempo. Y ustedes acá lo van a ver, el test de Weber arriba, que uno lo coloca en la línea media, ¿bien? Y debe distribuirse. Lo que se está evaluando es un sonido mecánico, porque uno lo pone en la línea media, empieza a vibrar el hueso, y eso se transmite a través del hueso hacia la endolinfa, y te empieza a vibrar la endolinfa, y se empieza a activar el órgano de Corti, y ese órgano de Corti se activa y hace despolarizaciones al nervio auditivo. Si eso es bilateral, o sea, bilateral que se baja de forma simétrica para los dos costados de forma igual, significa que la audición ósea o mecánica, y en su porción más hacia adelante, o sea, no su porción más adelante, sino a lo que me refiero es de forma progresiva a la audición, al fenómeno eléctrico, que es la despolarización del nervio auditivo. Uno puede decir, si va hacia los dos lados de forma simétrica, estamos ok. ¿Está? Pero si baja, en este caso, por ejemplo, si baja de este señor hacia el lado azul, pero no baja hacia el lado rojo, bueno, hay algún problema en el lado rojo de ese oído izquierdo, o de ese oído, perdón, derecho, que está teniendo algún problema en la parte ósea. El otro test es un test de Rine, ¿tá? Que lo que hace es evaluar tanto la porción aérea, o sea, del conducto auditivo, ¿bien? Y la conducción ósea. Fíjense, stage 1, que es la porción auditiva, que uno hace mover el diapasón y empieza a sentir la vibración del diapasón, y una vez que ese diapasón deja de funcionar, deja de escucharlo, uno lo coloca la base en la mastoides y empieza a activar la vibración, y que esa vibración puntualmente se transforma en una audición mecánica o ósea que vibra la endolinfa, como lo que hace el test de Weber. ¿Bien? Esto lo que te permite saber es cómo está, distinguir si el problema de este señor que tiene una audición deficitaria, si por ejemplo no se escucha, el señor te avisa que no se escucha en el stage 1 no se escucha, pero después en el stage 2 lo escucha de forma correcta, entonces lo que te está diciendo es que hay algún problema, posiblemente problema, en el conducto auditivo. ¿Está? Eso es lo que quiere decir el test de Weber. Si no se escucha en el stage 1 y tampoco se escucha en el stage 2,
el problema muy posiblemente no sea, no sea en el conducto auditivo, sino sea un poco más adelante, que algún problema desde el órgano de Corti de forma progresiva hacia adelante, órgano de Corti, cóclea, me refiero a cóclea o el órgano de Corti, o la salida del nervio, o el recorrido del nervio, o la corteza auditiva, hay algún problema. ¿Bien? Entonces, acuérdense de cómo es la anatomía del órgano del oído, que ingresa el oído, el sonido por acá, pasa por los huesecillos, el famoso martillo, estribo, y no me acuerdo cómo se llama, y pasa a el oído interno, que el oído interno está distribuido en dos, en los círculos semicirculares, que eso habla del equilibrio, que es otra cosa que no estamos evaluando acá, o la cóclea, que es el órgano de audición por excelencia. Ese órgano distingue los diferentes sonidos a través de la traducción que le hace el oído medio, y manifiesta el tipo de audición. A ver si sigue. Profe, perdón, Perdón. una pregunta. Termino con esta es la última diapo. Esta es la última diapo y termino, Bueno. y estoy con vos. Gracias, Dice perdón. que acá tenemos el test de Rine, que moviliza la audición hacia acá, y si no, lo moviliza acá. El rojito, el diapasón rojito, es un diapasón, es lo que hizo el profe, lo que pudo hacer el profe, es el diapasón, es mi dibujo, así que si tienen alguna queja, no hay libro de queja. Entonces, el diapasón, el test de Rine lo que hace es ver si tenés captás sonidos acá o captás sonidos en el rojo, que es el oso. Y si uno ve el movimiento, dependiendo de la fuerza del movimiento a través de la cóclea, y dependiendo del movimiento, la fuerza, la frecuencia con la que se realiza, se produce la audición a través del movimiento de la endolinfa y el movimiento de la endolinfa, el órgano de Corti, y se produce la transducción hacia la porción nerviosa del nervio auditivo. Y con esto termino. Y ahora pasamos a preguntas, chicos. Ay, perdón, profe. No pasa nada. ¿Sabés qué te quería preguntar? No entendí bien el test de Weber. ¿Cómo es? O sea, la persona, o sea, no entendí. Ah, perdón. No pasa nada. Vos estás viendo la pantalla ahora, la pantalla donde está el tipo del test de Weber, ¿no es cierto? Sí. Bien. Entonces, a ver, el test de Weber, lo que nos dice es, yo te hago agitar el diapasón, lo pongo a vibrar y te lo coloco en la línea media. Y que lo que estás activando es una vibración que tiene que bajar de forma simétrica hacia las dos cócleas que tenés incrustadas en el medio del hueso. ¿Bien? Sí. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Dentro de esa cóclea tenés la endolinfa. Y cuando se mueve esa endolinfa, el órgano de Corti es estimulado. Una vez que el órgano de Corti es estimulado, se percibe como un ruido, ¿está? A través del nervio auditivo. ¿Bien? Sí. Si eso te sucede de forma de los dos lados, bien, si te sucede de forma simétrica, tanto del oído izquierdo como el derecho, el test de Weber te dice está ok, porque tenés activación del órgano de Corti y por ende después estimulación o despolarización del nervio auditivo, y lo que te termina diciendo es, ok, esta persona tiene un test de Weber que escucha de los dos lados. A ver si lo puedo pasar, que ahí atrás en las consignas decía. Test de Weber, si es bilateral, si se escucha de los dos lados, o si se predomina de un lado que del otro. Si es del lado derecho, lo que te está queriendo decir el test de Weber es
que hay algún problema del lado izquierdo. ¿Está? Ah, ¿Bien? sí, ¿Estamos? sí. Bien. Y O el sea, test de Rine, es como ¿cómo? en el ojo, es como en ¿Cómo, el ojo cómo? que se cruzan las fibras. Ay, no sé si se entendió. Quiero decir, es como en el ojo que se cruzan las fibras, por eso el problema No, sería no, no, contralateral. no. Acordate que acá no Ah, se cruzan las fibras. Si es del lado derecho, el problema está en el lado derecho y corteza auditiva derecha, y del lado izquierdo, corteza auditiva izquierda. bien, bien, bien. Perdón, había entendido mal. No, no hay decusación de los nervios. Bien, ¿Mm? Ahora me ahí, hiciste dudar, ahí pero entendí. creo que no hay decusación de los nervios. No No, hay no, como creo que no. no hay como el nervio no hay como Óptico. el nervio óptico que tiene decusación. No, no hay. Bien, La otra cosa es que, acordate, los pares craneales no, que son, viste que tenemos dos, creo que la gran mayoría no decusa. Entonces, no van de un lado del otro. El lado derecho va hacia el lado derecho y el lado izquierdo va hacia el lado izquierdo. ¿Está? bien, bien, bien. Gracias. Entonces, lo que te permite hacer el test de Weber es distinguir si hay algún problema, si no tenés ningún problema, o si tenés un problema de un lado, o si tenés problema de los dos lados. ¿Está? ¿Bien? Porque si no escuchás de los dos lados, el problema lo tenés los dos lados. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Bien, ok. Eso es importante. Porque, porque la idea de eso es ver dónde tenés la audición. Ahora, obviamente, ahora lo que esto es cuando no estaba la audiometría. Ahora te lo detectan hasta dónde, en qué porción, tenés potenciales evocados, te estimulan el nervio auditivo. O sea, esto es lo que se tenía en el consultorio hace 50, 60 años y los tipos hacían lo que podían y te lo diagnosticaban. Entonces, bueno, en fin. Claro, nunca en mi vida me hicieron esto. ¿Eh? Nunca en mi vida me hicieron esto. No, tampoco creo que te lo vayan a hacer en algún momento, porque creo que ya hoy por hoy se utiliza la audiometría, ¿me entendés? Y ya te distinguen a qué nivel o a qué hertz, o sea, a qué frecuencia auditiva vos no escuchás y a qué frecuencia auditiva escuchás. Y si creen que el problema es a nivel nervioso, te hacen potenciales evocados, o sea, te ven el recorrido del nervio auditivo y se fijan si tuviste algún problema en alguna parte del nervio auditivo. ¿Verdad? Claro. Profe, y tengo una duda más, pero porque no lo entendí ni en anatomía, que está muy mal, pero lo tendré que haber entendido. Pero vio que cuando mostró la imagen en la que se ve afectadas ciertas partes, por decir de alguna forma, de los ojos, Acá, eso, el campo, sí, la campimetría, sí. exactamente. No entiendo por qué, si, o sea, tiene que ver con esto de la decusación de las fibras, que si se corta una se ve la otra mitad. Mirá, no, perdón, yo no puedo ver, no sé quién me está hablando. Perdón. Agustina, Agustina, fíjate, el nervio óptico, vamos, ¿vos ves mi flecha? sí, Bien. El nervio óptico, este es el izquierdo, ponele. El izquierdo, tenés la cara del nervio óptico, la retina del nervio óptico, tenés la retina temporal y tenés la retina nasal. ¿Bien? O medial. sí, ¿Estamos? sí, Esa retina temporal, que es la color rosa, tiene un recorrido que es distinto al recorrido que tiene la retina o lo que se capta de la retina nasal. sí, Fíjate que el recorrido rosa de la retina temporal tiene un recorrido que va hacia atrás por el nervio óptico izquierdo. Este no decusa, y la retina temporal no decusa del lado izquierdo, y se une con la retina nasal del lado derecho, ¿tá? Que esta sí, sí decusa y se va a parar
corteza visual occipital del lado izquierdo. ¿Lo ves esa decusación? Sí. Y pasa lo mismo con la retina temporal, que no decusa, fíjate el gris, y la retina, o lo que se capta de la retina nasal del lado izquierdo, que decusa. ¿Bien? O sea que se va hacia la corteza occipital derecha. Entonces, si vos tenés un problema en el quiasma óptico, dependiendo cuál sea el problema, si uno tiene un corte a nivel del 2, tiene esta visión como en túnel que te bloquea. Acordate que, fíjate que, perdón, otra cosa importante. Acordate que la retina nasal capta tu campo visual temporal, o sea, el externo. Y la parte de la retina temporal capta tu parte media, ¿me entendés? O sea, es cruzado. ¿Ves cómo? ¿Entendés? O sea, Sí. esto capta para este lado y este capta para este lado. ¿Bien? Ahí entendí todo. ¿Estamos? Sí, sí, ¿Está? sí. Bien. ¿Bien? Por eso Sí, vos tenés, gracias. si a vos se te corta el chorro se te corta esta fibra, porque el problema está acá, y se te corta esta fibra porque no te puede enviar señales nerviosas, tu visión va a ser esta y esta. ¿Bien? Bien. Va a ser la número 2. Y lo negro es lo que no vas a poder ver. ¿Por qué? Porque tenés esta retina que capta, pero no, a ver, que tenés, vamos a ponerle el nombre rota, tenés roto el nervio en el quiasma, o sea, tenés dañado el nervio en el quiasma, y no te permite ver la porción externa de tu campo visual, tanto izquierdo como la porción externa de tu campo visual derecho. Por eso ves como en túnel, ¿me entendés? Sí, ahí sí. Gracias. Y después, si vos ves a los trastornos 3 y 4, ya dependiendo de qué tipo de lesión tengas, capaz que se corta todas las radiaciones ópticas y te quedas. Fíjate cuál va a ser la lesión. La lesión de que se te corte toda la radiación óptica, que es difícil, no vas a poder ver todo lo que implique o sea, no vas a poder ver tu porción temporal, como dice acá el 3, no vas a ver la porción temporal izquierda y tampoco vas a poder ver la porción nasal, pero derecha. ¿Bien? Bien. ¿Se Sí, entiende? sí, Bien. sí, gracias. Y después, estas cuando ya están las radiaciones, lo que habitualmente uno intenta ver o empieza eh, a verse son como cuestiones puntuales, porque cuando llega en la corteza occipital lo que más posiblemente sucede son ACV. Entonces, si te da la mala suerte de tener un problema de un ACV dentro de la corteza visual, vas a tener como puntos que se te pierden. No vas a tener todo un campo visual, ¿no? Porque tiene que ser un ACV grandísimo para que se te pierda la visual. ¿Está? Sí, sí, sí. Bien. Y acá tenés las diferentes. Las hemianopsias. Anopsia significa que no se ve. Entonces tenés hemianopsia derecha en este caso. Esta es, perdón, anopsia derecha, porque no ves del lado derecho. Las hemianopsias son hemi de medio, anopsias de no ves la mitad, o sea, no ves la mitad. Hemianopsia homolateral o heterolateral. O sea que no ves de los campos temporales, como lo que pasa en el quiasma óptico, como es el punto 2, o si tenés un problema, por ejemplo, en esta sección, un poquitito por atrás del quiasma, que se te corta la visión. Si se te corta la visión del lado derecho, no vas a poder ver la porción nasal, tu campo visual nasal y tu campo visual derecho, nasal derecho y tu campo temporal izquierdo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Esto es Profe, repaso. A ver, esto lo que tiene mucho es anatomía y el examen, y después pasa la otra parte de fisiología, que es cómo es la activación, cómo se despolariza, y si ustedes se lo ponen en términos de lo que hablamos en la clase pasada, de
estímulo, aferencia, y todo eso lo van a sacar, lo van a sacar rapidísimo. ¿Tá? Profe, ¿y qué diferencia hay entre el test de Weber y el test de Rine? Bueno, como te dije antes, el test de Weber, fíjate, el test de Weber lo que evalúa solamente es la audición ósea, la vibratoria, ¿tá? Que es lo que se vibra en el hueso. Y fíjate, el test de Rine mide la audición conductual, que es la del aérea, ¿tá? Que se agota mucho más rápida, ¿tá? Y después mide la audición vibratoria, que es más prolongada. ¿Por qué? Porque la vibración del diapasón tiende a agotarse más tarde. Entonces, lo que te mide es si del oído izquierdo, de este caso del oído derecho, cómo está tu conducto auditivo, hasta que o sea, te mide toda la vía, el conducto auditivo, externo, oído medio, cómo funciona, te mide la cóclea, el órgano de Corti, y de ahí el nervio, ¿tá? Y después, si acá tenés un problema, no escuchás en la parte auditiva, la parte aérea, lo que termina pasando es, te termina midiendo la parte ósea, que es la vibratoria, la que se termina, para ver si tenés acá lo que te descarta es la parte auditiva, o sea, no vas acá, en este caso, cuando vos medís en el estadio 2, no medís el conducto auditivo, no medís el tímpano y no medís el oído medio. Y sí ya pasa la parte del órgano de Corti con el movimiento de la endolinfa, la estimulación del órgano de Corti y la estimulación nerviosa del nervio auditivo. ¿Bien? De un solo lado. Y después lo haces del otro lado. ¿Bien? Bueno, profe, gracias. Chicos, ¿alguna pregunta más? Así nos vamos a casa a comer. Entonces, profe, ¿se puede decir que el Stage 2 del test de Rine es bastante similar al test de Weber? Yo no diría eso, porque estarías mezclando test. No sé con quién hablo, pero el test de Weber, a ver, el concepto es lo mismo, no es el mismo test. ¿Tá? No, claro, sí, o sea, es más o menos similar, porque uno porque es... vos en el test de Weber, sí, o sea, es el mismo concepto, es Claro. Audición ósea, o sea, se observa la vía ósea, la vía vibratoria y la parte nerviosa. Pero en el test de Weber vos lo que estás evaluando son los dos oídos, y en el test de Rine estás evaluando oído por oído, ¿tá? Porque claro, cuando vos te lo colocan en la mastoides, del oído izquierdo, si en este caso es el oído derecho del ejemplo, el oído izquierdo no vas a escuchar nada. Entonces vos no podés sacar conclusiones de los dos oídos, como sí lo podés sacar en el test de Weber, ¿tá? Claro, Lo perfecto. que sí evaluás es la conducción ósea auditiva, en ambos dos. Claro. Pero no evaluás, no es el mismo test, como lo acabas de decir. ¿Está? Vale. Sí, perfecto. ¿Entendés la diferencia? Sí, Conceptualmente se evalúa la audición ósea, o la vía ósea, o la vía ósea, como se le dice en la jerga, se evalúa la vía ósea auditiva, ¿está? En ambos test, pero uno evalúa de los dos lados y se saca conclusiones al respecto de los dos lados, como el test de Weber, y el test de Rine se evalúa uno por uno. Perfecto, muchas en gracias. estadio 2, ¿no? En la segunda fase. Claro, gracias. ¿Está? Bueno, chicos, espero que tengan buenas noches, sigan estudiando, les mando un fuerte abrazo virtual y que anden muy bien. Nos vemos la semana que viene. Gracias, profe. Gracias. Que anden bien. Chao, gracias. Igualmente.